Bienvenidos todos a Magnum Opus. Esto es una serie que vamos a estar haciendo sobre las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslev, uno de los sabios de la Kabbalah, que habla sobre la anatomía del alma, cómo el alma se expresa a través del cuerpo, cómo el cuerpo y la mente se ven influenciados unos al otro. Y lo que siempre he dicho, la mente y el cuerpo son una misma cosa, simplemente que representados en diferentes niveles de la realidad. El cuerpo podemos decir que es perfectamente bien una analogía de la mente. Lo que ocurre en nuestro cuerpo está ocurriendo también a nivel mental, simplemente que están en universos diferentes que convergen aquí y ahora. Vamos a comenzar con esta eh, esta parte del libro que dice el estómago duerme y nos va a hablar de el proceso de alimentación, de cómo el proceso de alimentarnos influye en nosotros, cómo nos condiciona a nosotros y cómo influye también en nuestros deseos, cómo influye en nuestras pasiones. Dice Rabbi Nachman, la vitalidad esencial de la persona yace en su intelecto. Aquel que no utiliza su intelecto en todo su potencial es como si estuviera dormido. Mucha gente que parece estar viva, de hecho, está malgastando su vida en un sueño. No utilizan el intelecto en toda su capacidad. Este sueño puede ser producto de un comer inapropiado o de alimentos nocivos. Vamos a entrar ahí y vamos a ver por qué. Comer puede traer confusión. Inmediatamente después de comer, uno suele sentirse confundido porque las fuerzas de las clipot es un concepto cabalístico que nos hablan de las cáscaras, quiere decir literalmente cáscaras. Clipot es ese concepto cabalístico que nos habla del mal, pero el mal en la Kabbalah, o para la mística de la Kabbalah, no es un mal en sí mismo, sino es un mal adversario que nos viene a retar, nos viene a pedir que desarrollemos las habilidades para enfrentarlo y en ese enfrentamiento nosotros crecer. El concepto de clipot lo que guarda es el concepto de cáscara. Las cáscaras protegen lo que hay dentro, lo que hay dentro, el fruto. Entonces, cuando se hablan de las clipot, se hablan de lo que está en potencia, pero que todavía no se tiene. Cuando se hablan de las clipot, se dice que es el conocido, la sombra para Jung, para la psicología analítica. En la sombra está lo negativo, pero también está lo positivo. Cuando lo negativo es corregido, enfrentamos a lo negativo y lo llevamos a un proceso de corrección, ahí aparecen las potencialidades ocultas. Ese es el concepto de Clipot. Lo que se desconoce, lo que está, lo que aún no se sabe manejar, pero que cuando se aprenda a manejar se va a convertir en una gran virtud. O sea, es una virtud en potencia disfrazada de mal. Digamos que es una energía puesta en un lugar incorrecto. Esa energía, una vez la sabemos situar, se vuelve una gran virtud. Entonces, ya sabemos lo que es la clipot. Clipot es cáscara, guarda un fruto, ese fruto es una gran virtud. Dice, comer puede traer confusión inmediatamente después de comer. Uno puede sentirse confundido porque las fuerzas de las clipot también reciben su alimento de la comida que uno ha ingerido. La mente se desarrolla a través del alimento que se recibe. Cuando uno come de modo innecesario, el alimento superfluo embota el sentido del juicio. Si el cuerpo se libera de excesos, uno es capaz de experimentar una clara comprensión de cómo encarar su vida. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta porque en la manera en la que nos alimentamos es, de cierta manera, ese combustible que vamos a utilizar. Ahora, para la Kabbalah, el alma tiene 5 niveles. Uno de esos 5 niveles es el Nefesh, es el nivel inferior. Es aquel que hace una especie de interfaz con el mundo de la materia y el mundo, sobre todo, instintivo, con nuestros instintos, con nuestras pasiones, con nuestras necesidades fisiológicas. Ese nivel de Nefesh reside, vive en la sangre. Y ahora vamos a ver por qué esto es tan importante, por qué esto es tan fundamental.
Dice, el funcionamiento de la mente depende de lo que comemos. Los nutrientes que digerimos son tomados por la sangre y llevados a los pulmones a través del ventrículo derecho del corazón. La sangre oxigenada retorna de los pulmones hacia el ventrículo izquierdo del corazón. Desde allí es bombeada hacia la aorta, viajando a través del arco de la aorta, de las arterias carótidas y por las ramas arteriales hasta que finalmente entrega al cerebro la sangre enriquecida con oxígeno. Hablamos de la sangre hace unos segundos atrás. La sangre llega al cerebro, llega a todo nuestro cuerpo enriquecida, pero primero al cerebro, enriquecida con oxígeno. Vamos a ver. Así que la mente se ve poderosamente afectada por el alimento que se ingiere. El Rebbe Nachman enseña que también los rasgos de la personalidad dependen de esta dieta. ¿Por qué dependen los rasgos de la personalidad de esta dieta? Quizás les suene los humores, los cuatro humores. Esa, digamos, teoría que se usó muchísimo por Hipócrates y luego desarrollada más tarde por Galeno. Tiene mucho que ver con esto, tiene mucho que ver, no, tiene todo que ver con esto, porque los cuatro humores no te están hablando que de otra cosa, de la composición que estás tú hecho. ¿Cuáles son los elementos que te componen a ti? A todos nos componen cuatro elementos. Son los cuatro elementos fundamentales de la creación que lo componen todo. La astrología. Ahora me salté para la astrología, pero es importante que tengan en cuenta esto. Habla de esos cuatro elementos y de cómo es la composición de nosotros a través de esos cuatro elementos. Si tienes elevado el fuego, vas a reaccionar, a actuar de alguna forma. Si tienes elevada la tierra, también vas a actuar y vas a tener un temperamento. Ahora, el temperamento es una cosa heredada, pero no quiere decir que estás preso en él. No quiere decir que del temperamento no se puede escapar, que estás preso a hacer eso para siempre. Todo lo contrario. El temperamento es lo heredado, pero sobre lo que tenemos que trabajar. El objetivo de los cuatro elementos es, además de lograr nuestra composición, es que nosotros logremos dominarlos para llegar a un balance en esos cuatro elementos, porque cada uno tiene sus virtudes, así como tiene sus defectos. Entonces, el punto de este conocimiento es aprender a trabajar con esos cuatro elementos, elementos que hablaban y han venido hablando por siglos los alquimistas también. Entonces, que la ciencia occidental hoy haya descartado esos cuatro elementos, y digo occidental, porque esos cuatro elementos todavía se utilizan en la medicina china, aunque son cinco, son diferentes, pero va por ahí la cosa, utilizan los mismos órganos eh, por los que conectan esos elementos. Y también la medicina Unani. La medicina Unani es la medicina griega, que es muy utilizada hoy, sobre todo en Pakistán, y donde existen escuelas muy importantes, sobre todo ahí en Pakistán. Entonces, esto está descartado por la medicina y por la psicología occidental, pero no quiere decir que queda completamente descartado. Y aquí hay una información muy valiosa. Por eso es que la trato de rescatar. Dice el Rebbe Nachman, volviendo a lo que estábamos hablando, el Rebbe Nachman enseña que también los rasgos de la personalidad dependen de la dieta. Esto se debe a que el alimento afecta a la mente a través de la nutrición que recibe, tanto física como espiritual. Mientras que las comidas sanas ayudan al desarrollo de la mente, los alimentos nocivos tienen un efecto adverso. Esto se aplica no solo a los alimentos kosher. Kosher quiere decir aptos. En el judaísmo existen ciertos alimentos que son koshers, que se pueden comer, y otros que son non-kosher, que no se pueden comer. Pero fíjate que acá no nos está hablando ni siquiera de eso, de los que están prohibidos o no prohibidos. No, acá no nos está hablando de eso. ¿De qué nos está hablando acá? Nos dice, esto se aplica no solo a los alimentos kosher en contraposición a los non-kosher, sino a los nutritivos en contraposición a la comida rápida y a los alimentos ingeridos con una actitud impropia. ¿Qué cosa es una actitud impropia? Cuando el Rebbe Nachman nos habla de actitud impropia a la hora de comer, de alimentarnos, nos habla de que todo nosotros lo debemos hacer para el Creador,
para Dios. Llámalo como tú entiendas. Cuando comemos, debemos comer para satisfacer nuestras necesidades fisiológicas para nosotros luego poder tener energía para seguir cumpliendo con el orden de la creación. Eso es comer para el Creador. No quiere decir que por alimentarnos nosotros le estamos dando comida a Dios. Por favor, vamos a poner toda nuestra madurez en lo que estoy diciendo. Alimentarnos de manera impropia es comer por comer. Comer porque nos provoca simplemente un placer. ¿Eso está mal? No está mal ni bien, simplemente que no es el objetivo de la comida. Ese no es el fin último de la comida. El fin último del alimento es nutrirte para que tengas fuerzas de seguir acercándote al Creador, a los conocimientos del Creador, a los misterios del Creador. Comer demasiado puede traer enfermedades, dado que todo requiere de alguna fuente de alimento. Hasta la comida misma que uno consume debe tomar su alimento de algún lugar. El acto de comer activa el tracto digestivo, que procesa el alimento en sus nutrientes para ser digeribles. Los nutrientes, para ser digeribles, los nutrientes mismos deben tener ahora una fuente de vida, que es el cuerpo. Recuerden que todo está vivo. Todo, absolutamente todo está vivo. Y no podemos decir que somos espirituales si no entendemos que absolutamente todo tiene vida. Pero no una vida desde donde la entendemos. Una vida de movimiento, una vida animista, que todo está en constante movimiento, en constante cambio. Todo tiene una conciencia encarnada aprendiendo de esa experiencia. Desde ese lugar todo está vivo. Dice, para ser digeribles los nutrientes mismos deben tener ahora una fuente de vida, que es el cuerpo. Cuando uno come cantidades razonables para suministrar los requerimientos del cuerpo, la comida encuentra su vida dentro del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Sin embargo, cuando uno come en exceso, más de lo necesario, el alimento no encuentra entonces un soporte de vida, pues ya no sirve para ningún propósito positivo del cuerpo, pero dado que persiste en lugar de su alimento para vivir, extrae entonces su sustento del cuerpo mismo y puede ser motivo de numerosas enfermedades. Esto quiere decir que el alimento, los nutrientes son vida, están vivos. Cuando nosotros comemos, esos nutrientes necesitan mantenerse vivos, necesitan un entorno donde seguir vivos. ¿Y qué pasa cuando comemos de más? Necesitamos proveer energía de más a esos nutrientes. La pasión del individuo por la comida testifica sobre su distanciamiento de la verdad, es decir, de la divinidad. Y debido a esta pasión por la comida, el santo, bendito sea, o sea, el Creador, le oculta su rostro. Así, así, si es así, pudiera decirse como en yo ocultaré mi rostro y él será devorado. Eso lo dice en Deuteronomio 31:17. Es decir, su devorar hace que yo oculte mi rostro. Por eso es costumbre ayunar cuando los problemas acosan. El ayuno indica el quebrantamiento de los propios deseos por la comida, invirtiendo así el proceso y trayendo la revelación de la divinidad. En otras palabras, sí, señores, el ayuno es un gran aliado, pero hay que saberlo hacer y todo con mesura. Lo que estamos hablando acá es hacer periodos de ayunos conscientes. Sobre todo, cuando hablamos de ayuno, hablamos de ingerir alimentos no solamente físicos. Hablamos también del alimento intelectual. Recuerden que todo el tiempo estamos consumiendo impresiones y esas impresiones también nos nutren. De hecho, nos volvemos aquello que consumimos. Si usted lo que consume solamente es música chatarra, son series chatarras, son los reality shows estos, si tú todo el tiempo estás envuelto en información chatarra, lo que va, el entorno que vas a crear interior tuyo va a ser una chatarra también. Nos volvemos lo que comemos y no solo me refiero a la comida física. Vamos a dejarlo por aquí ahora. Espero que esto les haya servido. Ya saben que lo que comes es en lo que te conviertes, lo que comes
y mucho más allá del fitness, mucho más allá de lucir un cuerpo estético, etcétera, etcétera, que eso no está nada mal. Ya sabemos que lo que consumimos condiciona cómo pensamos.